Um, el tema de esta plática es qué es antropología. Y esto salió de haber dado esta materia a varias generaciones en la ENA, pensando que todo el mundo sabía lo que era antropología. Y descubrí, y después inclusive alumnos dijeron que aunque habían estudiado la licenciatura de antropología, no habían realmente planteado esta pregunta. Entonces, pues, y gente que no tenía formación de antropólogos, aunque estudiaban en la ENA, tal vez en historia. Entonces me di cuenta que sí era importante tratar de dar una explicación. También he descubierto en mi vida, en México es muy conocido la antropología, en los Estados Unidos no tanto. La gente piensa que los antropólogos o estudiamos la evolución, evolución del hombre como especie del Homo sapiens y toda esta parte de los chimpancés y los ancestros de los humanos. Y luego todo eso ya está muy cargado con estos rollos de los cristianos fundamentalistas que rechazan la idea de la evolución y todo esto. O piensan que es como Jane Goodall y que se fue a vivir, que uno va a vivir con los gorilas o los monos o los chimpancés. Trabajo con los primates. O piensan en las películas de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Indiana Jones. Ajá, sí, exactamente, Dime. Indiana Jones, ¿no? Entonces, bueno, y para los que estudian la antropología física, pues es Bones, ¿no? Que creo que esto todos en México conocen esta serie, ¿no? Um, que se pasaba en la televisión. Pero bueno, entonces hay diferentes maneras, obviamente, de responder a esta pregunta, pero voy a dar algunas reflexiones mías y diferentes maneras. Primero estamos hablando de la antropología como un campo de conocimiento y investigación científica que se desarrolla dentro de las instituciones de investigación o universidades. Estoy pensando en un contexto internacional, aunque como mencioné en México hay mucho conocimiento de la antropología, que luego aquí la gente piensa en la arqueología más que otra cosa, pero la antropología es algo que ha sido muy parte de la experiencia de los mexicanos, mucho más que en otros países. Sidney Mintz decía que la antropología es la disciplina más científica dentro de las humanidades y la disciplina más humanística dentro de las ciencias sociales. Y yo creo que es una forma interesante de verlo, ¿no? Podríamos decir la más humanística en las ciencias sociales y naturales. Pero bueno, antropología es la disciplina más científica dentro de las humanidades y la más humanística dentro de las ciencias sociales o naturales. Que en las estructuras académicas hay una división entre las humanidades y lo que son las ciencias duras. Y la antropología está justo en el punto de unión entre estos dos. John Murray, que mencioné, que es este gran especialista de la región andina, Murray dijo que la antropología es un oficio, es una especie de artesanía, una manera de ver el mundo y es una manera de vivir la vida. Y esto lo tienes o no lo tienes. O sea, puedes estudiarlo y no tenerlo. Y puedes tenerlo aunque nunca estudias la antropología, pero él lo veía como algo más nato tal vez dentro de ciertas personas o en la vida humana. Bueno, lo que decía Mintz con respecto a estas divisiones, la más científica de las humanidades y la más humanística de las ciencias, que están divididos. Las humanidades incluirían, normalmente ponen la historia como parte de las humanidades y no como parte de las ciencias sociales. La literatura, la filosofía, el arte, estos campos de conocimiento
son parte de las humanidades. Y en algunos casos ponen la antropología ahí. Y en otros casos, y creo que es más común en México, que se asocia la antropología con las ciencias sociales, la sociología, la economía, las ciencias políticas, tal vez la psicología, entre otros. Y también tiene un vínculo muy importante con las ciencias naturales, especialmente la biología, los estudios de la evolución y también con la geografía por la gran relación con la ecología en la tradición de la antropología. Unos dicen que la antropología es la ciencia del hombre, que suena muy bonito, pero no explica mucho. Pero bueno, en este sentido, es una herramienta de las ciencias que ayuda a entender la sociedad. O sea, es una herramienta de las ciencias que nos permite entender la sociedad, la cultura, la organización social, y también nos ayuda a entender el mundo de la mente, que tiene que ver con la religión, con la estética, con significaciones, y también nos ayuda a entender procesos materiales, ¿no? Como producción económica y inclusive el poder político o militar, inclusive. En la historia de la estructura académica occidental, que es el modelo institucional que vivimos, la antropología nació como un campo de especialización dentro de la sociología, o sea, en el siglo XIX, y se decía que es la ciencia del hombre. Ahora, también se puede decir que la antropología está conformado por 4 campos, los famosos 4 campos o 4 fields, le dicen en inglés. Y en el INA y la ENA están reflejados estos 4 campos, pero aparte está la historia. Los 4 campos de la antropología serían la arqueología, la lingüística, la antropología física y la antropología social, o podríamos llamarlo antropología cultural, o la etnología. En México se incluye etnohistoria, pero en muchas partes del mundo no se reconoce la etnohistoria como una carrera aparte. Y pero la historia siempre se ha considerado distinto. Por eso es el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Esto tiene que ver con las formas que se dividieron las especializaciones académicas, que son un poco arbitrarias, no porque hay o sea, en la práctica es necesario moverse entre estos campos, y no solamente dentro de la antropología, los 4 campos y la historia o la etnohistoria podemos incluir aquí, sino estos otros campos que mencioné, ¿no? La sociología, la economía, la biología. O sea, porque el objeto de estudio es la sociedad humana y la experiencia de los hombres como parte de la sociedad, históricamente y actualmente. Y hay gente que niega la pertenencia del enfoque histórico, pero bueno, yo pienso que es fundamental aplicar una perspectiva histórica para entender la sociedad, o sea, ver a través del tiempo, que pueden ser periodos cortos o periodos largos, pero para poder entender el cambio tenemos que ver forzosamente un tiempo, un periodo temporal o una dimensión temporal. Entonces hay una dimensión espacial y una dimensión temporal siempre, pero lo que estamos estudiando es el ser humano en sociedad y la sociedad o las colectividades humanas. Entonces, esto implica una herramienta un poco heterogénea o ecléctica. Necesitamos utilizar diferentes
perspectivas para entenderlo. Voy a decir de esta definición de los 4 campos, que creo que sí es muy pertinente. Y a veces si estás en un lugar, bueno, no sé en México si les pasa o no les pasa, pero en los Estados Unidos me pasaba que la gente preguntaba, ¿y qué es antropología? ¿O qué es lo que es? Dices que estudias antropología. Y si van más allá de Indiana Jones o la evolución de la salida del hombre del África y las discusiones sobre la evolución humana o sobre nuestros parientes del mundo animal, pues se supone que a veces decir, bueno, tiene que ver con 4 campos de conocimiento. La arqueología es la reconstrucción de sociedades a partir de restos materiales, podríamos decir principalmente. Y a veces es porque no tenemos acceso a documentos escritos o históricos para esto. Y a veces se hace esta combinación de trabajo con materiales o restos materiales y fuentes documentales o otros tipos de materiales, dependiendo de la situación. Muchas veces es también por la antigüedad de las sociedades que se estudian. En general, sí se hace lo que llaman arqueología histórica y pueden hacer una excavación arqueológica de una hacienda del siglo XIX, por ejemplo, pero tradicionalmente se entendía que la arqueología se dedicaba a las sociedades más antiguas, donde no había fuentes escritas y otros tipos de materiales, o porque tal vez no tenían escritura, o porque la gente moderna no tiene la capacidad de descifrar las escrituras de estos grupos, aunque en los últimos 30 años ha habido grandes avances en descifrar escrituras antiguas y de diferentes tipos, pero en México está muy desarrollado la arqueología, ¿no? Esto por la extraordinaria riqueza de los restos materiales de las sociedades indígenas que eran muy complejas y muy desarrolladas a nivel internacional. Son centros, son cunas de civilización, Mesoamérica y la región andina también. Y también es muy desarrollado por la historia de México, y mencioné la ideología del Estado revolucionario, que a principios del siglo XX se legitimaba como heredero de las grandes civilizaciones prehispánicas. Ideología de la revolución nos dio el INAH, por ejemplo, ¿no? Que se generó una institución a nivel nacional dedicado a la protección y recuperación y el estudio sistemático de estas civilizaciones prehispánicas, pero también incluye el periodo colonial, porque la ideología de la revolución era el México prehispánico y la grandeza de las civilizaciones indígenas, más la cultura europea a través de la colonización española. Entonces, ese es el periodo colonial. Y luego, pues, el mestizo que emerge en el siglo XX, la raza cósmica y, bueno, todas estas cosas que son ideologías políticas, pero motivaban porque era el modelo del Estado moderno. Que podemos discutir, ese es otro tema, pero parte de esta visión que legitimaba la revolución implicaba dedicar mucho, y la particularidad de México como nación se debía a la presencia de esta civilización, estas grandes civilizaciones indígenas que heredaron los actuales. Ahora, este modelo no daba mucho espacio para los indígenas contemporáneos vivos, más bien era el culto al indígena del pasado, ¿no? Pero bueno, esto se ve reflejado en el Museo de Antropología. Esto ha ido cambiando, obviamente, ese es uno de los grandes cambios de los últimos 30, 40 años, ¿no? Una revaloración del indígena actual y su importancia como parte de la sociedad contemporánea, a pesar de que no les gustaba mucho a los neoliberales esta diversidad cultural. Y también hay que mencionar que
porque muchos están trabajando también con María Elisa en este curso, pero en general también está todo otro componente muy importante, es la población de origen africano, que era considerable en México colonial y sigue siendo una influencia cultural importante en muchas regiones. Y también había otros grupos que llegaron a México. No se ha enfatizado tanto la presencia de grupos inmigrantes en la historia y la cultura de México, pero sí es una realidad que también se puede trabajar y valorar. Pero bueno, total que la importancia de la arqueología y dentro del INA también ha sido preponderante, ¿no? Y el desarrollo de los sitios arqueológicos y todo esto. Bueno, el campo de la lingüística es entender la sociedad y las relaciones humanas a partir del lenguaje, partiendo de que el uso del lenguaje es una de las características que distingue el ser humano del mundo animal. Y hay muchísimas preguntas que podemos trabajar a través de formas de expresión lingüística, la estructura gramatical, comparando diferentes lenguas, la relación entre lenguaje, cognición y cultura, y teorías de comunicación y semiótica, que son temas muy especializados, pero muy importantes también en los estudios de la vida humana y la cultura. Entonces, en la ENA se llama ahora Ciencias del Lenguaje, antes se llamaba Lingüística, pero cambiaron el nombre. Y bueno, ahí hay muchos aspectos técnicos que se maneja sobre la estructura de las lenguas y gramaticales y demás. La antropología física es otro de los 4 campos, y esto está más orientado ahí sí tal vez a las características biológicas de los humanos, ahí sí puede incluir estos temas de evolución, pero también tiene que ver como ejes de explicación, características biológicas y genéticas como factores en el comportamiento y de los humanos y las características sociales. También dentro de esto hay un campo de antropología médica. No es lo mismo que antropología física, pero en México se tiende a verlos como semejante. Y pues yo estoy trabajando mucho el tema de antropología de la alimentación, que algunos lo ven, si lo ven como proceso de nutrición, se puede vincular con antropología física. Yo lo veo más bien como lo social y cultural, pero pues hay gente que trabaja estos temas a través de la antropología física que tiene todo este enfoque sobre sistemas bioculturales o biosociales. Y luego también está la parte de antropología forense que está relacionado con antropología física. Y bueno, ahí sí conocen la serie Bones, ¿no? ¿O no lo conocen? Me olvida cómo, sí lo conocen, ¿verdad? Duró muchos años y creo que todavía lo están pasando en algunos canales. Bueno, hizo muy popular. Los antropólogos físicos de la ENA dijeron que cuando empezó a salir esta serie, notaron que muchos alumnos llegaban a la licenciatura o al posgrado, motivado. Y también están estas series del CSIs, que también no sé si lo ven, que resuelven los crímenes con como le llaman, creo que policía científica en España, o sea, los especialistas en ver por la forma de muerte de alguien o algunas características específicas que incluye aspectos del cuerpo, quién es el culpable del crimen. Es un poco como Bones, pero entonces esta serie sí se han inspirado en conocimientos de la antropología física, pero aplicada a este campo y de criminología y demás. No sé, tenían antes de la pandemia, iban a hacer un diplomado, creo, una especialización de antropología forense en antropología física, pero no sé qué pasó con esto. Y también pues pensando en la gente con los movimientos políticos, las guerras sucias, para
hay muchísima demanda de antropología física también para establecer crímenes contra la humanidad y estas cosas, ¿no? Entonces, no solamente crímenes como buscar un asesino en serie privado, sino crímenes de Estado y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí son conocimientos y especializaciones muy específicas con aplicaciones muy importantes en el mundo moderno, pero también para las sociedades antiguas, por ejemplo, pueden reconstruir la alimentación de pueblos a partir de análisis de restos humanos recuperados y cosas de este tipo. Bueno, y el cuarto campo es la antropología social o la antropología cultural o la etnología, que se refiere al estudio de las sociedades vivas y contemporáneas. Es la exploración sistemática de diferencias culturales y diversidad culturales dentro de comunidades o sociedades. No es individual, sino que es colectivo. Y bueno, en antropología social es el término que más se usaba en Inglaterra y la tradición de la escuela británica. Etnología se usaba más en Europa, en las zonas de habla alemán, también francés. Y antropología cultural se usó mucho en los Estados Unidos, pero no hay tantas, sí hay ciertas diferencias de enfoque y de manera de trabajar entre estos tres, pero pues se ha usado casi intercambiablemente. Ahora en la ENA existe un programa de etnología y un programa de antropología social, pero realmente tiene que ver más con diferencias entre enfoques y grupos académicos, pero no sé, ese es otro tema que no es tan importante para nosotros analizar, pero sí se refiere con diferentes terminologías a este campo de la antropología social. Y esto es el aspecto que probablemente más nos interesa y aparte este enfoque de la etnohistoria, ¿no? O el campo de la etnohistoria. Otra manera de contestar esta pregunta, o sea, ahí estamos hablando de la complejidad y la amplitud de los estudios y temas abordados y metodologías abordados por la antropología como campo general. Y bueno, hay muchas diferencias entre cómo trabajan los arqueólogos y los antropólogos físicos y los antropólogos sociales y los lingüistas, pero también es ver la antropología como totalidad de estos campos o estas formas de trabajar frente a otras especialidades académicas. Y como mencioné, por ejemplo, la antropología salió de la sociología en el siglo XIX, empezó como un campo de conocimiento especializado de la sociología. Y luego era la parte especializada de la sociología dedicado a, podríamos decir con franqueza, los pueblos no europeos, no blancos. Se supone que eran las sociedades nativas, las sociedades más sencillas que no tenían estructura social compleja como las sociedades occidentales, mientras los sociólogos se dedicaban más a estudiar la sociedad occidental. Entonces se supone que la sociología de los primitivos, los tribus y como dije, los pueblos nativos, los colonizados y los no europeos, pues las sociedades africanas, asiáticas, bueno, también los indígenas en las Américas. Y se supone que la sociología estaba dedicado, no la antropología, a estudiar civilizaciones complejas con estructuras estatales, por ejemplo, y con diferentes clases sociales, sociedades estratificadas, políticamente centralizados, pero con diversas poblaciones a su interior. Y cuando se habla de complejidad, se habla de estas características de números de población y organización social estamental o estratificado. Y también se habla de la complejidad material. Aunque en la práctica muchas partes de Asia y muchas partes de las Américas tenían sociedades más complejas
que las europeas. Y esto sí se estudian antropológicamente, pero es un poco el estereotipo, ¿no? Que los antropólogos en el 19 se dedicaban a los nativos y a la gente colonizada. Ahora, una distinción importante en esta discusión sobre sociedades complejas o no, es un prejuicio en general en la visión europea de las cosas, que las sociedades materialmente complejas son más complejas, pero en la práctica y con los conocimientos de los antropólogos, hay sociedades con bastante sencillez material. Podríamos pensar en lo que llaman los aborígenes de Australia o muchos pueblos cazadores recolectores que tienen una extraordinaria complejidad en las formas de parentesco, en conocimientos del medio ambiente, en conocimientos de la astronomía, en expresiones artísticas, dancísticas, bueno, musicales, desarrollada una cultura oral muy compleja, estructuras lingüísticas complejas. O sea, realmente puede haber muchísima complejidad cultural y de conocimientos que no, aunque no tengan una gran complejidad de la vida material o una enorme potencia productiva de cosas. Y puede haber como lo que está sucediendo con la modernidad, donde la gente tiene una extraordinaria complejidad de objetos y cosas y tecnologías, pero una pobreza a nivel de relaciones sociales o conocimientos del medio natural o del mundo o del universo o de la vida espiritual o de la vida religiosa. Entonces, no es automático que una sociedad numerosa, estratificada, con muchas tecnologías y bienes materiales, es más compleja que una sociedad de pequeños números que aparentemente tiene muy pocas cosas, dependiendo cómo entendemos complejidad, ¿no? De posibilidades de conocimiento y expresión humana. Son temas para pensar ustedes, pero ojo con los prejuicios que permean los textos de las ciencias sociales y la historia, donde están permeados de los estereotipos de cómo la tradición occidental evalúa y valora el progreso o la complejidad o la sofisticación o sus criterios de qué es mejor o más desarrollado y qué es más simple y menos desarrollado. Porque hay un modelo que corresponde a un momento histórico y una ideología política, económica determinada que se ha aceptado como un valor universal o una medida universal. Y cuando uno entra en la antropología y si empiezas a trabajar sistemáticamente, conocer otras culturas y otras civilizaciones muy distintas, se descubre muchas cosas que jamás esperaríamos si partiéramos de la perspectiva del occidente. Pero ahora, entonces, originalmente la idea es que los antropólogos se especializaban en estos grupos nativos o tribales o primitivos, pero ahora también la herramienta de la antropología, los métodos antropológicos y los conceptos se están aplicando a las sociedades urbanas y las sociedades complejas como las que mencioné, aunque y no es tan tajante la distinción entre ellos, aunque sigue habiendo una cierto peso y interés en los pueblos no occidentales o los pueblos no tan integrados en este mundo de la modernidad. Pero es un problema más bien de nuestros modelos conceptuales, yo creo, más que otra cosa. Bueno, simplificando, podríamos decir que la sociología se dedicó más a los estudios de los europeos y los blancos, a las ciudades, sociedades occidentales, zonas urbanas, sociedades con más desarrollo tecnológico, y los antropólogos estudian los no blancos y los
pueblos de la América, Oceanía, Asia, África, las zonas que antes eran colonizadas por los europeos. Otra manera de expresar esto es decir que los antropólogos estudian los pueblos que han sido sometidos al poder europeo a partir del siglo XVI y la expansión del sistema mundial. Y esto nos obliga a pensar en la relación un poco incómoda entre la antropología y otros campos de conocimiento y los estructuras y gobiernos coloniales, sobre todo en el caso de Inglaterra y Francia y estos países, pues los antropólogos trabajaron en los lugares que eran los imperios coloniales. No siempre apoyaban la colonización. Muchas veces los antropólogos cuestionaban y denunciaban y se convirtieron en figuras incómodas para las administraciones coloniales, pero sí es una realidad. Y en el caso de los Estados Unidos, tal vez la colonización se vino al interior frente a los pueblos indígenas dentro del país. Entonces, ahí la antropología creció mucho en relación con las guerras contra los pueblos indígenas en el siglo XIX y, bueno, antes también, pero sobre todo en el siglo XIX y el inicio del siglo XX. Bueno, también se habla de estas expansiones y también, pues esto continúa con el papel de la antropología dentro de los estados modernos. Y no solo la antropología, las ciencias sociales en general. Porque ahora estamos funcionando desde el 19 en un mundo de estados nacionales que tienen modelos a partir de visiones de sociedades homogéneas en términos de lenguaje, de cultura, donde hay proyectos de aculturación de grupos rurales o grupos culturalmente diferentes o grupos que no hablan la lengua dominante. Y esto es otro tipo de colonización, podríamos decir que son las segundas o terceras conquistas o colonizaciones ya por parte de los estados nacionales a sus propios territorios. Y todo esto nos lleva, no son temas que vamos a explorar tanto, pero estoy dando un contexto amplio ahorita, pero de la parte ética de la investigación antropológica y en general de la investigación social, ¿no? Y cuáles las relaciones que pueden tener con los grupos que estudiamos, tomando en cuenta inclusive la historia social también, ¿no? No nos dedicamos tanto al estudiar los que tienen el poder, más bien estamos estudiando los que no tienen el poder. Ahora, yo creo que se podría desarrollar, y es un reto para todos nosotros, de cómo estudiar sistemáticamente el poder y los grupos que detienen el poder, como antropólogos, como historiadores, como sociólogos, pero en la práctica tendemos a trabajar con la gente que ha sido más marginado o excluido. No está mal, simplemente es la realidad, pero hay una cierta cuestión ética, ¿no? Que al interés de quienes está sirviendo nuestra investigación y nuestra presencia o posible presencia, que puede ser el impacto de nuestros estudios sobre los grupos. Y esto es algo complejo que cada quien tiene que enfrentar, pero sí es un tema importante de reflexionar. O sea, en un nivel está la necesidad y el deseo de hacer algo útil para la sociedad y algo que puede ser útil para la gente con quien estudiamos. Pero también tenemos el problema de que nuestro trabajo no sea algo que puede perjudicar o causar problemas o causar dificultades en el momento que trabajamos o después, que nuestra presencia y nuestras investigaciones pueden tener un impacto. Simplemente es una dimensión de lo que hacemos que hay que analizar y tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas escritas sobre todo esto que se puede explorar. Entonces estaba hablando de la diferencia entre antropología y otras disciplinas. Bueno, por ejemplo, la economía, esto es todo un tema, o entre la psicología, que ahí está más bien en las emociones y el individuo no es social, y
o la economía o la política, por ejemplo. O sea, hay que pensar en estas dimensiones de antropología frente a otras disciplinas. Entonces hablé de la diversidad de temas dentro de la antropología y las especializaciones, los 4 campos de la antropología. Y luego hablé de cómo el origen de la antropología en relación con otros campos de conocimiento. Pero todo esto tiene que ver con las estructuras académicas heredadas de modelos universitarios, básicamente del siglo XIX o finales del siglo XVIII y siglo XIX. Entonces, son un poco arbitrarias estas divisiones. Y de hecho, todo el mundo reconoce las limitaciones de estas divisiones disciplinarias y que tenemos que ser interdisciplinario. Sin embargo, estructuralmente se siguen reproduciendo estas disciplinas donde tienes que definirte y tienes que decir, bueno, soy historiador o soy antropólogo o soy sociólogo o soy psicólogo. O sea, como que hay una contradicción entre una necesidad de poder cruzar líneas disciplinarias y estructuras donde se siguen formando la gente en estas especializaciones y una tendencia a la hiperespecialización, ¿no? Mientras lo que nosotros estamos estudiando requiere una visión holística y interdisciplinaria. Todo eso es para decir que para mí la antropología es un campo idóneo para poder hacer esta labor. A esto voy. Por si acaso perdieron el rumbo de esto. Bueno, entonces hay otra manera de decir qué es lo que distingue la antropología de las otras ciencias sociales o ciencias duras o campos de conocimiento. Y ahora sí voy a estos temas de estudio. Mencioné que se estudia la sociedad y la humanidad en grupos colectivos. Pues hay un consenso que los antropólogos estudian la cultura. Y el tema central de la investigación antropológica es la cultura, es el objeto de estudio y el concepto de cultura es una característica fundamental que define la antropología. Otro punto clave es el método etnográfico, que es una forma de obtener conocimiento y datos que es a través de lo que llaman observación-participación, que es el trabajo de campo donde uno se traslada por un periodo largo a convivir cercanamente con los miembros de la sociedad, del grupo, de la comunidad que se está estudiando. Se debe de aprender el idioma de la gente y uno conoce y genera su propia documentación y sus datos a través de estar observando y participando hasta donde se pueda en la vida de la comunidad y del grupo. Y la información sale a partir de lo que la gente realmente hace, más entrevistas que la gente puede hacer y otras técnicas también de levantar la información. Pero es un proceso que requiere mucho tiempo y donde uno se traslada y todo su ser se convierte en objeto de estudio. Es una inmersión en un contexto cultural diferente, que no es lo mismo que de lo que hace uno en otras formas de levantamiento de datos. El método etnográfico es el concepto de cultura y el método etnográfico son dos grandes contribuciones de la antropología al mundo del conocimiento humano. Y se han apropiado, el concepto de cultura se apropió y se habla de cultura en muchos contextos. Igual se habla de etnografía o de trabajo de campo en muchos contextos, pero hay una historia, un rigor y una formulación muy específica en la antropología alrededor de qué entendemos por cultura y qué entendemos por el método etnográfico. También otra característica fundamental que distingue la antropología de otras ciencias sociales es la idea de comparaciones transculturales, que se toma en cuenta estudios de casos empíricos comparados con otros y donde se busca hacer comparaciones sistemáticas entre diferentes contextos culturales. Una cosa es una visión de contextos longitudinales, que es lo que más se hace la misma sociedad o grupo a través del tiempo, que cómo va cambiando, pero el otro es
estudiar casos de contextos culturales muy distintos, ¿no? Por eso comparar, no sé, Mesoamérica con África o, bueno, más bien Murra comparó el estado inca con África y decía que África era más cercano a la región andina que México, ¿no? Que Mesoamérica, que tal vez Mesoamérica es más comparable con Polinesia, es lo que yo opino, con grupos de Oceanía o tal vez grupos um, de Asia, um, pero bueno, se busca estas comparaciones transculturales. Y el cuarto punto son tres como para que sus apuntes, ¿no? Que um, la cultura como el concepto de cultura, el método etnográfico, la comparación transcultural y que la antropología es holístico, que a diferencia de otros campos donde se dice, yo estudio la economía y no me interesa la religión y no me interesa la estructura de la familia y no me interesa los mitos y el arte, yo solo estudio la economía. Y otros dicen, bueno, yo estudio la psicología, pero yo no tengo que saber sobre las estructuras de poder en esta sociedad o sobre el sistema político o no necesito saber sobre la economía porque yo estudio la psicología. En el caso de antropología, dependiendo del tema y el enfoque, se busca integrar diferentes aspectos de la vida humana para poder entender lo que se está estudiando. Entonces, la antropología parte de una visión, yo diría, multidisciplinaria y holístico. Y se darán cuenta que hay una tendencia en las ciencias sociales especializados, o tal vez en general, no solo las ciencias sociales, en el medio académico, de hacer lo que podemos decir, delimitar artificialmente el campo de estudio. Y haces una decisión desde el principio de información y temas que van a admitir o no admitir en su investigación. Y se supone que es un rigor académico limitar los factores que tomas en cuenta para poder tener un resultado más verídico. Pero precisamente este ejercicio de limitar y delimitar los factores que se toman en cuenta muchas veces excluye algo que puede ser muy relevante, ¿no? Es un reto tratar de ser inclusivo sin perder de vista. O sea, también hay un peligro, no puedes estudiar todo, tienes que limitar. Pero cuando menos la visión de la antropología y la cultura implica tomar en cuenta, pues puedes estudiar la organización de la familia igual que la religión, igual que la economía o la estructura de la política de la sociedad donde estás, porque uno entiende que todos estos elementos están interactuando. Entonces es un reto hacerlo, pero recuerdo muy bien una alumna que tuve hace muchos años que estaba haciendo una tesis sobre, era una tesis sobre las reformas agrarias en los años 30 y lo que estaba estudiando una región en el norte. Y los conceptos que las leyes y el aspecto jurídico tenía de lo que era un pueblo o una comunidad y lo que la gente misma pensaba que era una comunidad o un pueblo. Y entonces era como las legislaciones no tomaban en cuenta los modelos de vida y comunidad que la gente tenía, que ese es un problema en todas partes. Ella iba a estudiar esto en el norte de México en este caso. Y para mí era un tema muy interesante, ¿no? Como antropóloga y todo. Yo nunca terminó la tesis, no lo terminó, pero estaba con este tema y tuvimos un coloquio, y ella quiso invitar a un especialista, no recuerdo si era historiador, creo que sí, porque estaba viéndolo en los años 30, ¿no? Después de la revolución. Entonces era un problema ubicado en el pasado cronológico, entonces invitó a un historiador. Y lo primero que dijo era que yo no tengo nada que decir sobre esto porque es un problema antropológico y yo soy historiador.
Entonces, bueno, luego hizo sus comentarios, pero me pareció exactamente la reacción que no lo quiero criticar tampoco porque así nos enseñan, ¿no? O sea, tenemos un campo de conocimiento y yo no puedo ir fuera de esto. Entonces, yo no sé por qué me inviten como historiador a hablar de un tema antropológico, o yo no sé por qué como historiador me invitan a comentar un tema económico, o no sé por qué como politólogo me invitan a comentar un problema de estructura familiar, porque yo no tengo nada que decir, mientras uno puede ver muchas relaciones muy importantes que se daría entre estos campos de conocimiento, pero la idea es que, pues para esto, hablar con un antropólogo, no hablas conmigo porque yo no puedo opinar sobre esto, ¿no? Y eso es una tendencia generalizada, ¿no? Mientras todo el tiempo se dice que hay que tener una visión interdisciplinaria. Bueno, y después le dije, mira, ese es el peligro de invitar gente que no conoces, porque como no te conoce y no conoce tu proyecto, como que desde el principio, es decir, yo no puedo decir nada porque no es mi campo, ¿no? Mientras, pues podría, sí, al final dijo cosas, ¿no? Pero sí era interesante esta reacción y dije, eso es exactamente, ¿no? Delimitar artificialmente el campo de conocimiento que se va a manejar. Entonces, es como la visión general de los 4 campos. Lo que me falta es hablar un poco de cultura. Luego vamos a hablar mucho sobre método etnográfico. Vamos a hablar menos sobre comparación, aunque es implícito en cosas que vamos a estar viendo en el curso. Y la parte holístico, esto espero que quede obvio cuando empiecen a leer los trabajos que vamos a estar viendo. La idea es abrirles un panorama de cómo la antropología puede ayudar a enfocarse en muchos diferentes problemas y casos, ¿no? Bueno, entonces voy a hablar un poquito de cultura como problema central. Podemos pensar, la cultura no es tanto una cosa que existe, esto le llaman la reificación, donde tomas una categoría y lo conviertes en algo tangible como si existiera en algún punto. Son conceptos abstractos que nos ayudan a entender las cosas. Por ejemplo, el Estado es otro ejemplo, o el obrero o el campesino. Hay muchas categorías que convertimos en cosas que realmente son conceptos que nos permiten, son conceptos analíticos. Bueno, la cultura es un concepto de la antropología que podríamos decir que es el don que la antropología ha dado al mundo de conocimiento humano. La cultura es tan central a la manera de pensar hoy en el mundo contemporáneo y es central a nuestra forma de percibir el mundo y las sociedades y las personas. No podemos imaginar el mundo sin tener un concepto de cultura para poder explicar o organizar cosas que vemos y experimentamos. Y junto con la idea de cultura es realmente culturas en plural como diferentes expresiones, porque hablar de culturas implica hablar de diferencias y heterogeneidad. Pero podemos decir que es una estructura conceptual que permite organizar la complejidad social. O sea, la cultura es una estructura conceptual que permite organizar la complejidad y realmente son culturas en plural. Podemos decir que la antropología se caracteriza por el estudio sistemático de la cultura, pero el problema es cómo definimos la cultura. Y esto es un debate constante en la antropología. Y si quieren volver locos a un antropólogo, los antropólogos pregúntenles cómo definen la cultura, porque es esos temas que todos asumimos que sabemos qué es, pero cuando tratas de decir qué es complicado, ¿no? Y hay muchas diferentes propuestas. Y una parte importante de los debates teóricos y metodológicos en la antropología tienen que ver con cómo conceptualizan la cultura. Sí es importante tener una idea y unos criterios para uno mismo, porque sí tiene implicaciones por el tipo de trabajo y resultado que el trabajo que vamos a hacer y el resultado que vamos a obtener.
podemos decir que la cultura nació formalmente de cultura, bueno, que el concepto antropológico de la cultura, e inclusive podríamos decir que antropología como campo de conocimiento especializado, académico, nacieron juntos el concepto de cultura y antropología en 1871. Y es cuando E.B. Tyler, lo voy a anotar en el chat. Bueno, ahí hasta tengo sus fechas. Nació en 1832. No sé, bueno, 1917 es la vida de Tyler. Publicó un ensayo con el título La ciencia de la cultura. Y en este ensayo dio una definición para la cultura y identificó como tema de estudio científico, lo cual que es fundamental. Y esta definición sigue siendo un referente fundamental para todas estas discusiones, aunque todo el mundo, en cuanto lo definió, todo el mundo empezó a decir que no, que se le olvidó algo, que debía que agregar algo, que no estaban de acuerdo. Entonces ha habido muchísimas diferentes definiciones de cultura, pero sigue siendo referente la definición original de Tyler. Entonces voy a hablar de esta definición. Empieza diciendo, porque el ensayo es la ciencia de la cultura, es cuando se revela un concepto de cultura como tema de estudio sistemático y de ahí es uno de los orígenes de la antropología. Hay otras, ¿no? Que podríamos discutir que tiene que ver con los cronistas que escribieron y describieron el México antiguo. Ángel Palermo siempre decía que Sahagún y Zorita y Durán y todos estos autores del mundo españoles que documentaron el mundo que encontraron, el mundo indígena y pues para la región andina y otros autores también, que estos son los originales antropólogos que empezaron a hacer etnología, que aprendieron lenguas indígenas, que usaron informantes nativos, que produjeron estudios sistemáticos. Bueno, esa es otra discusión que también no descarto, pero en el contexto de la antropología internacional se habla más de la formalización de la disciplina universitaria, y ese es con Tyler en el siglo XIX. Entonces, él dijo que voy a leer completo y luego vamos viendo por partes. La cultura es totalidad complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, ética o moral, leyes o cuestiones jurídicas, costumbres y cualquier otras capacidades adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Entonces, decía, la cultura es totalidad compleja. En inglés es culture is that complex whole. La cultura es totalidad compleja que incluye conocimientos. En inglés dice knowledge, que es un poco diferente de conocimientos. Tal vez knowledge incluye un concepto también de sabiduría en inglés. Es conocimientos, pero también es sabiduría. Es una reflexión profunda, no es cualquier cosa, es knowledge, ¿no? Mientras conocimientos pueden ser cosas muy variadas, ¿no? Que incluye conocimientos y sabiduría, tal vez podríamos decir. O knowledge, lo voy a poner en inglés, que incluye knowledge o conocimientos y sabiduría. Belief es creencias, pero igual siento que creencia no es, yo no sé, eso es algo que tengo tantos años en México y todo, pero para mí creencia implica un poquito la idea de que no es cierto, es lo que la gente cree, pero un poquito de duda siento, pero en este sentido, belief es como convicción profunda, ¿no? Es como creencias con convicción, lo que la gente realmente considera verídico. Belief, arte, y luego dice morals o morales o ética, pero morals tiene la idea de ética.
el sentido de lo que es bueno o correcto o apropiado y ético. Tal vez protocolario también, ¿no? Formas de demostrar respeto. Pero bueno, la idea de morals no es moral, es más que esto. Leyes, dice law, costumbres y cualquier otra capacidad adquirido por el hombre como miembro de la sociedad. Entonces, agregado a esta lista después de arte y moral es law, custom, and custom es costumbre y pues hay un H que no debe estar ahí, any other. Y cualquier otro capability, ahí lo tiene en plural, las habilidades o capacidades que puede tener. Y luego termina, todo es esta lista de capacidades y conocimientos, creencias, arte, ética, leyes, costumbre y cualquier otra capacidad adquirido por el hombre, acquired by man, aquí como miembro de la sociedad. Entonces, es la definición de Tyler y es la que todo el mundo empieza a pelear y decir que le faltó esto y el otro y que no tomó en cuenta, por ejemplo, dicen que no tomó en cuenta la vida material y que no tomó en cuenta la política y que no toma, bueno, pero siempre la gente acaba regresando a esto. Entonces, yo nada más quiero mencionar algunas características de esta definición. Primero, que la cultura es holístico y complejo. Y incluye todos estos elementos que son, cada uno es complejo, ¿no? Lo que es conocimiento, lo que es creencia, lo que es arte, lo que es moral, leyes, costumbre y cualquier otra capacidades. Esta última parte, adquirido por el hombre, bueno, obviamente está hablando del ser humano, no el hombre como varón, sino el ser humano, hombres y mujeres, como miembro de la sociedad. Y si se fijan, dice adquirido. Entonces, la cultura es algo que se adquiere por vivir y formar parte de una colectividad. Es socialmente aprendido y transmitido y modificado. Esto es muy importante. La cultura no es algo determinante. Es flexible y cambiante. Y bueno, y realmente implica diversidad, ¿no? Que esto es el aspecto que como antropólogos estudiamos tanto porque planteamos la idea de diferencias y comparaciones entre grupos que tienen culturas distintas o culturas diferentes entre ellos. Vamos a ver después la definición de cultura de la antropología simbólica y Clifford Geertz, que es muy distinto. Y vamos a hablar también de conceptos de cultura más materialistas. Ahora, hay una tradición de entender cultura. Aquí estamos hablando de cultura como una categoría analítica para las ciencias sociales especializado. En México se usa mucho la idea de cultura como cuestión de refinamiento, ¿no? De haber estudiado, de conocer el arte, de conocer el vino, de conocer la música clásica, o sea, hay la idea, aquí para la antropología, todo lo que hacen los seres humanos es cultural. O sea, no se habla de una alta cultura y una baja cultura o una cultura más pura o menos. Al contrario, está mucho la idea de que hay que entender cada cultura en sus propios términos y valorarlo en sus propios términos y valores, que hay una lógica fundamental que explica por qué la gente hace lo que hace, por qué la cultura tiene la forma que tiene, y partir de la racionalidad fundamental que existe, aunque es una racionalidad distinta de la nuestra. Entonces, es la idea de relativismo cultural, que no hay un estándar universal para juzgar lo que es correcto o lo que es mejor. Podemos tener nuestras propias preferencias e ideas,
pero la idea es suspender estos juicios de valor para tratar de penetrar el mundo de otro y entender desde su propia perspectiva y experiencia histórica los valores y la forma de vida que tiene. Entonces es un ejercicio de desapego a los prejuicios y de valor que tenemos y entrar en el mundo de otro. Y este es uno de los retos del trabajo de campo etnográfico. También de meditación budista, podríamos decir, y otras cosas para los que han entrado, incursionado en estos y otros vías espirituales, ¿no? Es un poco tener esta separación y dejar de juzgar y conocer y entender el mundo como es sin imponer juicios de valor sobre esto. Ahora, es un reto, no es fácil, pero parte de la idea de cultura es relativizar y no decir que uno es mejor que otro, aunque en el contexto colonial toda la experiencia colonial se basa y la ideología de dominación se basa en la superioridad de una religión sobre otros, de un modelo de familia sobre otros, de un modelo de sociedad sobre otros, de una forma de alimentación sobre otros, etcétera, ¿no? Entonces, en relación de contextos de poder, toda nuestra formación está en términos de ver una jerarquía de mejor y superior hacia menor y inferior, ¿no? O avanzado y atrasado. O sea, hemos sufrido una indoctrinación por cómo se ha manejado el poder en este mundo nacido de la colonización europea y el modelo capitalista. Y también permea otros contextos, pero entonces estamos siempre en esta lucha de tratar de entender otros en sus propios términos y también nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. O sea, contemplar las diferencias nos hace pensar, ¿por qué nosotros nos casamos como nos casamos? ¿Y por qué tenemos esta organización de la familia? ¿Y por qué nuestras prácticas religiosas tienen estas características? ¿Y por qué comemos lo que comemos? ¿Y por qué vestimos como vestimos? ¿Y por qué nuestro concepto de belleza es como es? O sea, si uno realmente examina y trata de entender el punto de vista de otro, inevitablemente uno acaba también cuestionando lo propio, que es interesante pero incomoda. Entonces, por eso pienso que la antropología muchas veces es subversivo, porque nos pone el reto de cuestionar y evaluar críticamente todo a partir de una perspectiva equilibrada y no jerarquizada de partida. Pues es la 1 y sé que algunos tienen que ir a clase. Bueno, pues mucho gusto y espero que se animan y se enamoran de la antropología y que todos se emocionan y ven formas de utilizarlo en sus investigaciones y esperamos que sea de buen provecho para todos.